Alaric Thornton se encontraba en su lujoso apartamento en la parte alta de Manhattan, un espacio que reflejaba su éxito profesional y su fortuna. Las paredes estaban adornadas con obras de arte contemporáneo, y el mobiliario, diseñado a medida, emanaba una elegancia fría, casi distante. Sin embargo, a pesar de la opulencia que lo rodeaba, Alaric se sentía atrapado en una prisión dorada. Cada mañana, al abrir los ojos, una sensación de vacío lo invadía, como si la vida se deslizara entre sus dedos, dejando solo un eco de insatisfacción. El sol de otoño se filtraba a través de las grandes ventanas de cristal, proyectando sombras largas y melancólicas en el suelo de mármol. Alaric miró por la ventana, observando el bullicio de la ciudad que nunca dormía. Las calles estaban llenas de gente que iba y venía, cada uno atrapado en su propio mundo. Era un espectáculo que, a pesar de ser familiar, solo acentuaba su soledad. Las risas y conversaciones que llegaban desde abajo le parecían lejanas, como si pertenecieran a un universo del cual él estaba excluido. Mientras se vestía, su mente divagaba entre reuniones de negocios y eventos sociales a los que se vería obligado a asistir. Las expectativas que la sociedad había impuesto sobre él eran abrumadoras. Era un hombre de negocios exitoso, un multimillonario que había logrado todo lo que se esperaba de él, pero en su interior sentía una profunda desconexión. A menudo se preguntaba si todo lo que había logrado realmente valía la pena. ¿Era eso lo que realmente quería en la vida? La respuesta siempre estaba envuelta en una niebla de indecisión. Finalmente, decidió salir. Necesitaba aire fresco, un cambio de escenario que lo sacudiera de su rutina monótona. Caminó por las calles de Nueva York, donde la vida bulliciosa le ofrecía un contraste con su mundo aislado. Mientras paseaba por el Lower East Side, se encontró inmerso en un mar de culturas y ritmos vibrantes. La música de un saxofonista callejero resonaba en el aire, y el aroma de la comida de los puestos de la calle le provocó un ligero cosquilleo en el estómago. Sin embargo, su atención fue capturada por una figura que se encontraba a un lado de la acera. Era Serafina, una joven que parecía estar en completa armonía con la vida que la rodeaba, a pesar de ser una mendiga. Su cabello desordenado brillaba bajo la luz del sol, y su mirada, profunda y llena de historias no contadas, se cruzó con la de Alaric. Ella tenía una presencia que desafiaba las circunstancias de su situación. A pesar de estar sentada en 1900, el suelo, su postura era erguida, y había una chispa en sus ojos que intrigaba a Alaric. Su encuentro fue breve, pero impactante. Serafina lo miró con curiosidad, como si pudiera ver más allá de la fachada de poder y éxito que Alaric había construido a su alrededor. En ese instante, él sintió una conexión inexplicable, como si su vida y la de ella estuvieran entrelazadas de alguna manera. Sin embargo, antes de que pudiera articular alguna palabra, ella volvió su atención hacia un viejo perro que se acercaba, ofreciéndole un trozo de pan que había guardado. Era un gesto simple, pero lleno de generosidad. Alaric se sintió avergonzado de su propia riqueza en ese momento, al darse cuenta de que ella poseía una bondad que él había perdido en su búsqueda incesante de éxito. Después de un momento de silencio incómodo, Serafina lo miró de nuevo, y sus ojos reflejaron una mezcla de desafío y comprensión. «¿Por qué estás aquí?», preguntó, su voz suave pero firme. Alaric se quedó sin palabras. ¿Por qué estaba aquí? La pregunta resonaba en su mente. Más allá de la curiosidad y la necesidad de escapar de su vida, había algo en ella que lo hacía querer quedarse. Sin pensarlo, Alaric tomó una decisión impulsiva. «Quiero contratarte», dijo, sintiendo que aquellas palabras lo sacaban de su zona de confort.
Serafina lo miró con escepticismo, como si no pudiera entender lo que acababa de escuchar. ¿Contratarme para qué?, cuestionó, su voz llena de incredulidad. Alaric se dio cuenta de que su propuesta sonaba absurda, pero había un anhelo en su corazón por experimentar algo diferente, por romper las cadenas de su existencia monótona. «Para que me muestres cómo es la vida desde tu perspectiva», respondió él con sinceridad. 7 días, solo eso. Serafina frunció el ceño, evaluándolo. La idea de ser contratada por un hombre como él sonaba surrealista y, así no siendo, la vez tentadora. Su vida había estado marcada por la lucha y la supervivencia, y la posibilidad de tener un breve respiro, aunque fuera a cambio de su compañía, era una oferta difícil de rechazar. «¿Por qué deberías querer eso?», insistió, su tono ahora más inquisitivo. Alaric sintió que las palabras se acumulaban en su garganta, pero finalmente se decidió a hablar. «Porque siento que he perdido el rumbo. Quiero entender lo que significa ser feliz, y creo que tú puedes enseñarme». La sinceridad de su declaración sorprendió a ambos, y un silencio se instaló entre ellos. Era un momento de vulnerabilidad que nunca había experimentado antes. Finalmente, Serafina asintió lentamente, como si decidiera que no había nada que perder. «Está bien», aceptó, y una pequeña chispa de emoción iluminó su rostro. Alaric sintió un alivio inmediato, como si una carga pesada se levantara de sus hombros. Apenas podía concebir que, en cuestión de minutos, su vida estaba a punto de cambiar de una manera que nunca había anticipado. Mientras caminaban juntos por las calles, Alaric no podía quitarse la sensación de que había tomado una decisión que lo llevaría a un viaje inesperado. Serafina, con su risa contagiosa y su mirada desafiante, parecía ser la clave para abrir una puerta que había estado cerrada durante mucho tiempo. La vida, en toda su complejidad, se desplegaba ante él, y por primera vez en años, Alaric sintió un destello de esperanza. Se dio cuenta de que había mucho más en la vida que el éxito material, y que tal vez, solo tal vez, había encontrado en Serafina un camino hacia la redención y la felicidad que tanto anhelaba. El sol de otoño brillaba intensamente sobre Nueva York, proyectando sombras largas y doradas en las calles llenas de vida. Alaric Thornton, un hombre que había construido su vida dentro de un imponente rascacielos, se encontraba ahora en el umbral de su nuevo experimento. Había pasado los primeros días con Serafina en un vaivén de emociones y descubrimientos. La extraña dinámica entre ellos, un multimillonario y una mendiga, empezaba a revelarse en su cruda realidad. Los días iniciales se desarrollaron con una mezcla de curiosidad y tensión. Alaric había contratado a Serafina con la idea de que sería una experiencia interesante, pero no podía evitar sentir una desconexión palpable entre sus mundos. Mientras él disfrutaba de una lujosa suite con vistas al horizonte, ella dormía en un pequeño colchón en el suelo de su apartamento, envuelta en una manta que había encontrado en la calle. Las paredes de su hogar, adornadas con arte contemporáneo y muebles de diseñador, contrastaban con la sencillez y la dureza de la vida de Serafina. A cada paso, Alaric se encontraba con las diferencias que separaban sus realidades. En la mañana, él se despertaba con el aroma del café recién hecho y la suave melodía de una lista de reproducción cuidadosamente seleccionada. Serafina, por su parte, se despertaba con el sonido del tráfico y las voces de personas que pasaban por la calle. Ella se levantó una mañana y al mirar por la ventana se encontró con un mundo que nunca había estado verdaderamente a su alcance. La ciudad vibraba con una energía que parecía ajena a ella, y mientras contemplaba el ajetreo desde su lugar, sentía una profunda tristeza por todo lo que había perdido. Alaric, al ver la melancolía en los ojos de Serafina, se dio cuenta
de que había algo más profundo que solo diferencias materiales. Se sentó junto a ella, intentando entablar una conversación que llevara a descubrir su pasado. ¿Qué es lo que más extrañas de tu vida antes de llegar a la calle?, le preguntó, con una curiosidad que apenas podía contener. Serafina, al principio vacilante, tomó una respiración profunda y comenzó a compartir fragmentos de su historia. «Extraño la risa», dijo, su voz temblando levemente. Era una niña feliz, llena de sueños. La vida era diferente entonces, antes de que todo se desmoronara. Sus ojos se perdieron en la distancia, como si pudiera ver los ecos de su infancia. Vivía con mi madre en un pequeño departamento. Ella siempre decía que la felicidad no estaba en las cosas materiales, sino en las conexiones que hacemos con los demás. Alaric la escuchaba, fascinado y conmovido. La historia de Serafina lo empujó a reflexionar sobre su propia vida, llena de éxitos pero carente de emociones genuinas. El contraste entre ambos mundos se hacía cada vez más evidente. Mientras Alaric se preocupaba por el próximo negocio y las expectativas sociales que lo rodeaban, Serafina luchaba por encontrar su lugar en un mundo que parecía haberla olvidado. Sin embargo, a medida que compartían sus historias, Alaric comenzó a ver la vida a través de los ojos de Serafina. Ella, con su espíritu resiliente, tenía una forma de enfrentar la adversidad que lo desarmaba. La manera en que hablaba de la gente que conocía en la calle, de las pequeñas bondades que se ofrecían unos a otros, hizo que su corazón se abriera un poco más. Los días avanzaron y Alaric se sintió cada vez más atraído por la valentía de Serafina. Ella no solo había sobrevivido en un ambiente hostil, sino que también había encontrado belleza en la lucha diaria. Un día, después de una larga caminata por el parque, donde ambos habían compartido risas y silencios, Alaric se detuvo frente a un banco de madera desgastado. Allí, con el sol cayendo sobre ellos, tomó la mano de Serafina y le preguntó: «¿Alguna vez has pensado en volver a empezar? Tal vez encontrar un lugar donde puedas sentirte segura y feliz de nuevo». Serafina sonrió, una sonrisa que iluminó su rostro cansado. «He pensado en ello, pero no es tan sencillo. A veces la vida nos empuja de tal manera que perder la esperanza se convierte en lo más fácil». Alaric sintió el peso de sus palabras en su pecho. Había construido un mundo de éxito, pero su corazón anhelaba la autenticidad que él veía en ella. La lucha de Serafina por la supervivencia le hizo cuestionar si realmente estaba viviendo o solo existiendo. Un día, mientras caminaban por las calles del Lower East Side, Serafina se detuvo frente a un pequeño café que había sido su refugio en los días más difíciles. «Solía venir aquí a tomar un café y mirar a la gente pasar», confesó con nostalgia. «Era una forma de sentir que pertenecía a algún lugar». Alaric sintió un impulso de entrar y pedir algo para ella, pero antes de que pudiera hacerlo, Serafina lo detuvo. «No, no quiero eso. Solo quiero recordar. A veces, recordar es más poderoso que tener». Era un momento que resonó profundamente en Alaric. La forma en que ella valoraba sus recuerdos sobre las cosas materiales era algo que nunca había considerado. Mientras caminaban, él se dio cuenta de que su vida estaba llena de lujos vacíos y que esos momentos simples, como sentarse en un café y observar la vida, eran los que realmente importaban. A medida que pasaban los días, Alaric comenzó a cambiar. Su enfoque en los negocios perdió parte de su atractivo y la búsqueda de conexiones humanas se volvió su prioridad. Serafina, por su parte, comenzó a abrirse más. Compartió historias de su vida en la calle, de las personas que conoció
y de las pequeñas alegrías que encontró en las situaciones más difíciles. Habló de un anciano que siempre le ofrecía una galleta, de una mujer que le contaba cuentos mientras se acurrucaban en un rincón, y de los niños que jugaban en el parque, que le recordaban su propia infancia. Cada historia era un reflejo de la lucha humana, de la belleza que se encuentra en los momentos efímeros y de la capacidad del corazón para seguir amando a pesar de las cicatrices. Las conversaciones que compartían se convirtieron en el hilo conductor de su relación. Alaric empezó a cuestionarse su estilo de vida, su trabajo y las personas que lo rodeaban. La frialdad que siempre había estado presente en su vida comenzó a desvanecerse y en su lugar surgió una calidez que lo sorprendió. La atracción que sentía por Serafina no solo era física, era una conexión profunda que desafiaba todas las normas que había conocido. Los días transcurrían, y aunque había un aire de incertidumbre en el camino que estaban recorriendo juntos, ambos sabían que algo especial estaba ocurriendo. Alaric estaba empezando a entender que la verdadera riqueza no se medía en dinero, sino en las experiencias compartidas y en la capacidad de amar y ser amado. Y cada día que pasaba junto a Serafina, él se acercaba más a descubrir lo que realmente significaba ser feliz. La tarde caía lentamente sobre Nueva York, mientras Alaric Thornton se encontraba sentado en su oficina, rodeado de grandes ventanales que ofrecían una vista impresionante de la ciudad. Sin embargo, a pesar de la belleza del paisaje, su mente estaba lejos de allí. Había pasado los últimos días reflexionando sobre su vida y en particular sobre Serafina. La joven mendiga había logrado penetrar una coraza que él había considerado impenetrable y ahora se encontraba en una búsqueda frenética por entender su pasado. Había un aire de misterio que rodeaba a Serafina y eso lo intrigaba. Alaric se inclinó hacia su escritorio, donde habían quedado algunas notas que había tomado durante sus conversaciones. Con una mezcla de nerviosismo y determinación, comenzó a investigar la historia de su familia. Recordaba vagamente los nombres que su madre había mencionado en su infancia, viejos amigos de la familia que habían desaparecido en el tiempo. Pero ¿qué relación podían tener con Serafina? Con cada clic del teclado, la ansiedad crecía en su pecho. Mientras navegaba por registros públicos y archivos en línea, se topó con un nombre que lo dejó helado. Jonathan Mercer. Era un antiguo amigo de la familia, alguien a quien habían conocido en sus años de gloria. Las historias sobre él siempre estaban adornadas con un aura de misterio, pero nunca había entendido por qué. El corazón de Alaric latía con fuerza mientras leía más sobre el hombre que había sido. Un idealista en su juventud, un líder en su comunidad, y luego, inexplicablemente, se había desvanecido. Alaric sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Podría ser que Jonathan tuviera algún tipo de conexión con Serafina? Mientras la noche se cernía sobre la ciudad, Alaric decidió que necesitaba más información. Se dirigió a una biblioteca local, un lugar que había evitado durante años. Las luces estaban tenues y el aire olía a papel viejo y madera. Se sentó en una mesa, rodeado de libros polvorientos, y se sumergió en la historia de su familia. A medida que leía, comenzó a desentrañar secretos que habían sido enterrados durante décadas. Al día siguiente, Alaric invitó a Serafina a su apartamento. La idea de compartir su descubrimiento lo emocionaba, pero también lo llenaba de incertidumbre. ¿Cómo reaccionaría ella al enterarse de que su historia estaba entrelazada con la suya? Cuando Serafina llegó, la luz del sol brillaba a través de las ventanas, iluminando su rostro y dándole un aire casi etéreo. Sin embargo, había una tristeza en sus ojos que lo inquietaba. Alaric intentó romper el hielo con una conversación ligera, pero en su interior la urgencia de contarle la verdad lo consumía.
Finalmente, cuando ambos estaban sentados en el salón, con tazas de café en las manos, decidió dar el paso. «Serafina», comenzó, su voz temblando ligeramente, «he estado investigando un poco sobre tu pasado. Hay algo que creo que deberías saber». Ella lo miró, la curiosidad reflejada en su rostro, pero había una sombra de desconfianza en sus ojos. «¿Qué has encontrado?», preguntó, su voz casi un susurro. «Hay un nombre que sigue apareciendo en mis búsquedas, Jonathan Mercer. Era un amigo de mi familia, pero desapareció hace años. Creo que podría haber una conexión entre ustedes». La expresión de Serafina cambió, y Alaric pudo ver que el nombre resonaba en ella. Su mirada se volvió distante, como si recordara algo que había intentado olvidar. La tensión en la sala era palpable, y él sintió que el aire se volvía pesado. «Jonathan», murmuró ella, como si estuviera probando el nombre en su boca. «Era un hombre que conocí una vez, hace mucho tiempo. Hablaba de sueños, de cambiar el mundo, pero su vida se torció y yo nunca supe qué pasó con él». Alaric se inclinó hacia adelante, ansioso por saber más. La historia de Jonathan parecía entrelazarse con la de Serafina, pero había más que descubrir. «¿Tienes recuerdos de él, de su familia?», preguntó, con la esperanza de que ella pudiera ofrecerle una pista. Serafina cerró los ojos por un momento, buscando en su memoria. Finalmente, abrió la boca para hablar, pero antes de que pudiera articular sus pensamientos, el sonido del teléfono interrumpió el momento. Era un mensaje de su madre, invitándolo a una cena familiar que se celebraría esa noche. Alaric sintió una punzada en el estómago. La cena era una trampa social que había intentado evitar, pero ahora se daba cuenta de que podría ser crucial para desentrañar la conexión entre su familia y la de Serafina. Sin embargo, no quería que ella se sintiera obligada a asistir. «Tengo que ir a una cena familiar», dijo finalmente, su voz tensa, «pero me gustaría que vinieras conmigo. Tal vez podrías ayudarme a entender mejor lo que está pasando». Serafina lo miró con incertidumbre. La idea de entrar en un mundo que le era ajeno la aterraba, pero había algo en Alaric que la hacía querer intentarlo. Después de un momento de silencio, asintió lentamente. «Está bien, iré contigo». La cena se llevó a cabo en el elegante comedor de la familia Thornton. La decoración era opulenta, con candelabros brillantes y mesas finamente dispuestas. Alaric se sentía fuera de lugar, pero sabía que era su oportunidad para descubrir más sobre Jonathan y su familia. Mientras la conversación fluía entre los invitados, su mente estaba en otro lugar, enfocada en los secretos que podrían estar ocultos detrás de las sonrisas de su familia. Durante la cena, Alaric escuchó murmullos sobre Jonathan Mercer, comentarios sobre su desaparición y cómo su familia había sido un pilar en la comunidad, pero que de repente se había desvanecido en el aire. Era como si un velo de silencio hubiera cubierto la conversación, y él se sintió cada vez más ansioso. ¿Por qué nadie hablaba abiertamente sobre lo que realmente había sucedido? Mientras la cena avanzaba, Alaric decidió que no podía esperar más. Se levantó y pidió la atención de sus familiares. «Quiero hablar sobre Jonathan Mercer», anunció, sintiendo cómo todas las miradas se volvían hacia él. «¿Por qué nunca se menciona su nombre en nuestras reuniones? ¿Qué sucedió con él?». El silencio que siguió fue ensordecedor. Los rostros de su familia se tornaron serios, y Alaric se dio cuenta de que había tocado un nervio sensible. Las respuestas que había estado buscando parecían estar a punto de revelarse, pero la tensión en el aire era palpable. Su madre, con una expresión de preocupación, se llevó la mano a la frente como si intentara contener la tormenta que se avecinaba. «Alaric, no es el momento ni el lugar», dijo su madre, su voz temblando ligeramente. Pero él no podía detenerse.
Sabía que estaba en el camino correcto y que su búsqueda de la verdad era más importante que cualquier cena familiar. No puedo quedarme callado. Necesito entender lo que pasó, no solo por mí, sino también por Serafina. A su lado, Serafina observaba la escena con una mezcla de miedo y esperanza. La valentía de Alaric la conmovía, pero sabía que la verdad podría ser dolorosa. Las palabras que se avecinaban en el aire eran como cuchillos afilados, dispuestos a cortar los lazos que unían a las familias. Alaric se plantó firme, enfrentando a su familia, decidido a desenterrar los secretos que habían estado ocultos durante tanto tiempo. La tensión aumentaba, y él sabía que estaba a punto de abrir una caja de Pandora que no podría cerrarse fácilmente. Pero había llegado el momento de confrontar la verdad, y estaba listo para asumir las consecuencias, sin importar cuán dolorosas pudieran ser. La luz del sol se filtraba a través de las ventanas del apartamento de Alaric, iluminando los muebles de diseño y las obras de arte que adornaban las paredes. Sin embargo, la atmósfera estaba cargada de una tensión palpable. Alaric, sentado en su sofá de cuero negro, se sentía atrapado en un laberinto de emociones contradictorias. Había sido una semana desde que su vida se cruzó con la de Serafina, y ahora su mente estaba nublada por un torbellino de pensamientos. Aquel día, el encuentro fortuito con Serafina había desencadenado una serie de eventos que lo llevaron a cuestionar su propia existencia. La imagen de ella, con su cabello desordenado y su mirada desafiante, persistía en su mente. La conexión que habían formado era profunda, y a pesar de su mundo de lujos y superficialidades, Alaric había comenzado a vislumbrar una verdad que antes había ignorado. Sin embargo, ese descubrimiento se vio ensombrecido por la revelación de su familia. Las palabras susurradas en la cena familiar resonaban en su mente. Un antiguo amigo de la familia estaba vinculado a Serafina. La imagen de su madre, con su mirada fría y calculadora, lo perseguía. Era como si en esos murmullos se escondiera un secreto que amenazaba con desmantelar no solo la relación que había construido con Serafina, sino también su propia identidad. Serafina, por otro lado, se encontraba en un lugar completamente diferente. Su corazón latía con fuerza mientras caminaba por las calles del Lower East Side, el aire fresco de otoño acariciando su piel. La revelación de la conexión de Alaric con su pasado la había dejado completamente desorientada. ¿Cómo podía confiar en él después de descubrir que su vida estaba entrelazada con alguien que había traído tanto dolor a su familia? La traición la envolvía como una niebla espesa, y cada paso que daba la alejaba más de la luz que había encontrado en la compañía de Alaric. Mientras caminaba, su mente divagaba entre recuerdos de su infancia y la lucha diaria por sobrevivir. A pesar de las dificultades, siempre había creído en la bondad de las personas, pero ahora esa fe se tambaleaba. La idea de que Alaric había estado jugando con su vida, incluso sin querer, la hacía sentir como si todo lo que habían compartido fuera una ilusión. Alaric decidió buscar a Serafina, ansioso por explicarle que sus intenciones eran puras. Sabía que debía enfrentarla, que era esencial aclarar la confusión que había surgido entre ellos. Sin embargo, cuando llegó a su lado, se encontró con una expresión de dolor que lo atravesó como una flecha. La mirada de Serafina, que antes brillaba con curiosidad y vida, ahora estaba llena de desconfianza. «Serafina», comenzó, su voz temblando ligeramente. «Necesito que me escuches. No sabía nada de esto hasta que mis padres lo mencionaron en la cena. No quería que esto nos afectara». «¿Afectara?», interrumpió ella. Su voz era un susurro lleno de rabia contenida. «¿Cómo puedes decir eso? Tu vida está construida sobre mentiras y secretos. Y ahora quieres que confíe en ti». Alaric sintió que su corazón se hundía.
El dolor en la voz de Serafina era como un eco de su propia angustia. No había forma de que ella entendiera la complejidad de sus sentimientos o la lucha interna que estaba enfrentando. No soy como ellos, Serafina, yo te necesito. He aprendido tanto de ti en esta semana. Cambiaste mi forma de ver la vida. Se detuvo buscando las palabras adecuadas. Y no quiero perderte. Pero Serafina no estaba dispuesta a escuchar. Sus ojos, que antes reflejaban esperanza, ahora estaban llenos de lágrimas reprimidas. «¿Perderme?», repitió, su voz temblando. «¿Y qué había de mí antes de que me contrataras? Solo una mendiga más en las calles, ¿verdad? No eres más que un capricho, Alaric, un experimento por el que ahora te sientes culpable». Ella dio un paso atrás, alejándose de él. Alaric sintió la distancia como un abismo insalvable. No, sabía cómo hacerla entender que su vida había cambiado desde que entró en ella. Cada conversación, cada risa compartida, había desnudado su alma y lo había llevado a un lugar que nunca había imaginado posible. «No es así», dijo, su voz más firme ahora. «Esto no es solo un experimento. Lo que siento por ti es real». «¿Real?». La incredulidad en su tono era evidente. «¿Cómo puedes decir eso después de todo lo que has aprendido? ¿Qué puedes saber realmente sobre mí?». Alaric sintió que la desesperación se apoderaba de él. Sabía que debía ser honesto, pero las palabras se sentían como piedras en su garganta. Serafina había sido su salvación, y ahora su propio pasado amenazaba con separarlos. «Lo sé que tienes razones para dudar de mí, pero...». Se detuvo, buscando las palabras que pudieran convencerla. «He estado tan atrapado en mi mundo que nunca me detuve a entender el tuyo. Pero contigo he empezado a ver con claridad». Serafina cerró los ojos, como si intentara bloquearlo. La lucha interna en su expresión era evidente. Deseaba creerle, pero el miedo la mantenía alejada. «No puedo, Alaric. Necesito tiempo». Su voz se apagó, y con un giro se alejó rápidamente dejándolo parado en la acera, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. Alaric se quedó inmóvil, mirando cómo su figura se desvanecía entre la multitud. La soledad lo envolvió como una manta pesada. La desesperanza se apoderó de él, y en su mente los recuerdos de su infancia comenzaron a inundarlo, su hogar, una prisión de expectativas y exigencias, donde nunca se sintió amado. Los gritos de su padre resonaban como ecos lejanos, recordándole que el amor era una mercancía escasa, reservada solo para aquellos que cumplían con las normas. Se sentó en un banco cercano, la mirada perdida en el horizonte. Las hojas caídas danzaban en el aire fresco de otoño, como si también estuvieran sufriendo por la pérdida. Recordó los días en que deseaba escapar de su hogar, anhelando una conexión genuina, una vida auténtica, y ahora, frente a él, había encontrado esa conexión solo para que se desvaneciera en un instante. La soledad lo abrazó como un viejo amigo, y Alaric sintió que el vacío en su pecho se expandía. Cerró los ojos, dejando que las lágrimas cayeran sin vergüenza. Sabía que debía luchar por Serafina, pero ¿cómo podía hacerlo si él mismo era un prisionero de su pasado? Las sombras de sus recuerdos lo perseguían, y en ese momento comprendió que no podía seguir adelante sin enfrentarlas. El viento soplaba con fuerza, como si intentara llevarse sus pensamientos oscuros. Alaric se dio cuenta de que debía ser más que un hombre de negocios exitoso. Debía ser un hombre que pudiera abrir su corazón y enfrentarse a sus demonios. La necesidad de reconquistar a Serafina era un fuego que ardía en su interior, y sabía que debía hacer algo para demostrarle que su amor era real, que valía la pena luchar por él. Con determinación renovada, se levantó del banco y se
Dirigió hacia su apartamento. Sabía que el camino no sería fácil, pero estaba listo para enfrentar los fantasmas que lo atormentaban. La conexión con Serafina había despertado algo en él que no podía ignorar. Quizás, solo quizás, podría encontrar la manera de unir sus mundos, de desafiar las expectativas que lo habían mantenido cautivo. Alaric estaba decidido a luchar, no solo por su amor, sino también por su libertad. La mañana siguiente, al tumultuoso encuentro familiar, Alaric se despertó con un nudo en el estómago. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas de su lujoso apartamento, pero no había calidez en ella, solo un frío que se asemejaba a la frialdad que siempre había sentido en su vida. Se levantó de la cama, aún con los ecos de las palabras de Serafina resonando en su mente. Había sido una noche de revelaciones, de secretos familiares que lo habían dejado en un estado de confusión. Su corazón estaba dividido entre el amor que sentía por Serafina y la lealtad hacia su familia, quienes habían estado en su vida durante tanto tiempo. Mientras se preparaba, su mente no podía evitar regresar al momento en que había decidido confrontar a su familia. La idea de exponer sus secretos lo aterraba, pero también lo liberaba. Sabía que el camino que había seguido hasta ese momento estaba plagado de mentiras y superficialidades que lo habían dejado vacío. Serafina era todo lo contrario. Su vida en la calle, sus historias, su lucha por sobrevivir lo habían hecho cuestionar la realidad de su propia existencia. Después de un desayuno frugal, en el que apenas pudo tragar bocado, Alaric se dirigió a la reunión familiar programada. La opulencia de la casa familiar lo recibía como siempre, con sus muebles de diseño y obras de arte que adornaban cada rincón. Sin embargo, esa mañana, cada objeto le parecía tan vacío como su vida. Al entrar en el salón, su madre y su padre lo miraron con una mezcla de sorpresa y preocupación. Sabían que algo lo atormentaba. «Alaric, querido, ¿estás bien?», preguntó su madre, con su voz suave pero firme. Ella siempre había sido la que trataba de mantener la paz en la familia y en ese momento parecía más interesada en mantener las apariencias que en su bienestar. «Necesito hablar con ustedes sobre Serafina», dijo Alaric, sintiendo que el aire se volvía denso. «Sobre su historia, sobre lo que han escondido». Su padre frunció el ceño y la tensión en la habitación se intensificó. «No es el momento ni el lugar para discutir eso, Alaric. Sabes que estas cosas son complicadas». «¿Complicadas o simplemente incómodas?», Alaric replicó, su voz elevándose sin que pudiera evitarlo. «¿Por qué no me dijeron la verdad sobre el pasado de Serafina? ¿Por qué han mantenido en secreto la conexión que tienen con ella?». Sus palabras colisionaron en la habitación, provocando una atmósfera electrizante. Su madre se pasó una mano por el cabello, visiblemente nerviosa. «No es tan simple, hijo. Sabemos que tu relación con ella es inusual, pero hay cosas que no comprendes». «¿Qué es lo que no entiendo?», Alaric preguntó, su voz ahora un susurro. «Que su familia fue víctima de las decisiones de la nuestra, que su vida es un reflejo de nuestra avaricia y egoísmo». «Alaric, por favor», su padre interrumpió, pero Alaric no estaba dispuesto a dejarlo pasar. «No, escuchen. He vivido toda mi vida en esta burbuja de riqueza, en un mundo que me ha enseñado a desconectar de la realidad, pero Serafina me ha mostrado la verdad. Me ha enseñado lo que significa realmente vivir, lo que es sentir, y ustedes tienen que dejar de lado su orgullo y enfrentar lo que han hecho». La confrontación se intensificó. Su madre, con lágrimas en los ojos, comenzó a hablar. «Lo hicimos para protegerte. La familia tiene secretos, y algunos son demasiado oscuros. No queríamos que te involucraras con alguien que podría traerte dolor». «¿Dolor?», Alaric rió,
aunque no había nada gracioso en la situación. El verdadero dolor es vivir en un mundo de mentiras. El verdadero dolor es saber que Serafina ha estado sufriendo por su pasado, por decisiones que ni siquiera le corresponden. Si hay algo que he aprendido, es que la verdad puede doler, pero es lo único que puede liberarte. En ese momento, su padre pareció encogerse. La mirada en sus ojos era de un hombre que había estado lidiando con sus propios demonios, y Alaric supo que había llegado a un punto crítico. Hijo, hay cosas que no son tan fáciles de desenterrar. A veces, el silencio es lo mejor. No, papá, contestó Alaric, su voz temblando con la intensidad de sus emociones. El silencio ha permitido que las injusticias continúen. No voy a seguir siendo parte de esto. No puedo mirar a Serafina a los ojos sabiendo que la familia en la que crecí ha hecho tanto daño. La habitación quedó en un silencio sepulcral. Alaric sintió cómo cada segundo se estiraba, cargado de tensión. Sabía que había cruzado una línea, que las palabras que había pronunciado no solo desmantelarían su relación con su familia, sino que también lo llevarían a un camino incierto pero necesario. Finalmente su madre rompió el silencio. Si decides seguir este camino, hijo, debes estar preparado para las consecuencias. La familia es todo lo que tienes, y no siempre es fácil entender por qué hacemos lo que hacemos. Quizás no sea fácil, dijo Alaric con determinación, pero es lo correcto, y eso es lo que elijo. Con esas palabras se dio la vuelta y salió de la casa familiar, sintiéndose tanto aliviado como angustiado. La decisión estaba tomada, y aunque el futuro era incierto, sabía que había hecho lo correcto. A medida que caminaba por las calles de Nueva York, el aire fresco del otoño le llenaba los pulmones. Su corazón latía con fuerza impulsado por la adrenalina de la confrontación. Sabía que debía encontrar a Serafina. Tenía que explicarle todo lo que había sucedido. Tenía que mostrarle que estaba dispuesto a luchar por ella, a luchar por la verdad. La conexión que habían forjado era demasiado poderosa como para dejarla marchar. Alaric se dirigió hacia el Lower East Side, su mente agitada por pensamientos de amor y arrepentimiento. Cada paso que daba lo acercaba a Serafina, a la mujer que había cambiado su vida en tan solo unos días. Cuando finalmente llegó a la calle donde solía encontrarla, su corazón se aceleró. La esperaba un reencuentro lleno de emociones y la posibilidad de redención. A lo lejos vio su figura sentada en el suelo con una manta desgastada sobre sus piernas. La luz del sol iluminaba su rostro y por un momento Alaric se detuvo a contemplarla. Aquella mujer, con su espíritu indomable y su historia tan llena de dolor, era su única verdad en un océano de mentiras. Serafina, llamó, su voz resonando en el aire fresco de la mañana. Ella levantó la vista, y en sus ojos vio una mezcla de sorpresa y desconfianza. Alaric sintió que su corazón se encogía, pero no iba a retroceder. «Necesito hablar contigo», continuó, acercándose lentamente, como si temiera que cualquier movimiento brusco pudiera asustarla. Cuando finalmente estuvo lo suficientemente cerca, vio cómo su expresión cambiaba lentamente de desconfianza a interés. «¿De qué se trata?», preguntó ella con un hilo de voz que traía consigo una fragilidad que Alaric no podía ignorar. «De nosotros, de lo que he descubierto, de lo que estoy dispuesto a hacer. He confrontado a mi familia, estoy listo para luchar por la verdad, por ti». El sol brillaba intensamente en el parque, sus rayos iluminando las hojas doradas que caían lentamente de los árboles. Alaric se encontraba sentado en una banca, nervioso, mirando hacia el horizonte. Había pasado una semana desde que se había enfrentado a su familia, y aunque había sentido una chispa de libertad al hacerlo, el vacío que había dejado Serafina en su vida era abrumador.
Había tratado de comunicarse con ella, pero ella había mantenido la distancia, y cada intento suyo parecía ser un recordatorio de su dolor. La brisa fresca del otoño acarició su rostro mientras se preguntaba si ella vendría. En su mente revivía los momentos que habían compartido, las risas, las conversaciones profundas y, sobre todo, la conexión que había crecido entre ellos. Se sentía perdido sin su presencia y ansiaba explicarle lo que había descubierto sobre su familia y la injusticia que había perpetuado. Su corazón latía con fuerza al pensar que podría perderla para siempre. Cuando al fin la vio, su corazón se detuvo por un momento. Serafina aparecía entre la multitud, su cabello alborotado por el viento y sus ojos resplandeciendo con una mezcla de tristeza y determinación. Vestía una chaqueta que había encontrado, con un viejo suéter debajo, y en su rostro se dibujaba una expresión de seriedad que Alaric nunca había visto antes. Era como si, a pesar de su apariencia frágil, ella irradiara una fuerza interior que la hacía aún más hermosa. «Alaric», dijo ella, su voz firme pero suave, mientras se acercaba a él. No había rastro de desdén ni de resentimiento, solo una curiosidad temerosa. «Serafina», respondió él, levantándose para enfrentarla. En sus ojos había una mezcla de esperanza y desesperación. «Gracias por venir». Ella se quedó de pie frente a la banca, manteniendo una distancia cautelosa. Alaric notó cómo sus manos temblaban ligeramente, como si estuviera luchando contra un torrente de emociones. Se sentaron uno frente al otro y el silencio se hizo pesado entre ellos. Era un silencio cargado de palabras no dichas, de sentimientos que necesitaban ser liberados. «He estado pensando mucho en nosotros», comenzó Alaric tomando aire. «Lo que descubrí sobre mi familia, sobre lo que han hecho. No puedo creer que haya vivido en la ignorancia tanto tiempo. No quiero que eso nos separe». Serafina lo miró fijamente, sus ojos profundos y llenos de dolor. «Alaric, no puedo ignorar lo que significa nuestra conexión, pero también debo protegerme. Todo esto ha sido confuso. No sé si puedo volver a abrirme a alguien como tú». El corazón de Alaric se hundió, pero sabía que tenía que seguir adelante. «Entiendo tu miedo y lo respeto, pero quiero que sepas que estoy dispuesto a luchar por esto, por nosotros. He renunciado a la idea de vivir en la sombra de mi familia. Quiero ser alguien diferente, alguien que realmente haga una diferencia». Serafina bajó la mirada. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿Y qué pasará con las personas que te rodean, con tu familia? Ellos tienen poder, Alaric. ¿Qué pasará si te despojas de todo eso?» «No me importa», respondió él, decidido. «He pasado toda mi vida persiguiendo cosas vacías y ahora sé que la verdadera riqueza se encuentra en las conexiones humanas. Quiero luchar por la justicia y por la comunidad que he ignorado, y quiero hacerlo junto a ti». Las palabras de Alaric resonaron en el aire como un eco esperanzador. Serafina lo miró a los ojos, y por un instante el mundo a su alrededor se desvaneció. En su mirada, Alaric vio la chispa de algo que había creído perdido, la posibilidad de un futuro juntos. Pero justo cuando parecía que la distancia entre ellos comenzaba a cerrarse, un estruendo interrumpió su momento. Un grupo de personas se acercaba lideradas por un antiguo amigo de Alaric, Lucas, que había sido un defensor del cambio social en la comunidad. Lucas, con su cabello rizado y su porte decidido, parecía haber llegado con un propósito claro. Cuando se detuvo frente a ellos, la tensión en el aire se volvió palpable. «Alaric», dijo Lucas, su voz resonando con urgencia, «necesito que escuches esto. La gente está comenzando a hablar. He descubierto más sobre tu familia, sobre las injusticias que han cometido. No podemos quedarnos callados.
Serafina se giró hacia Alaric, su expresión oscureciéndose. ¿Qué significa esto? Significa que no estoy solo en esto, respondió. Alaric, su voz firme. Lucas ha estado investigando y ha encontrado la verdad sobre lo que ha sucedido. Se está organizando una protesta y la comunidad está lista para alzar su voz. El rostro de Serafina se iluminó con un destello de esperanza, pero también con preocupación. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto? Tu familia no se detendrá ante nada. No me importa, repitió Alaric, sintiendo que el fuego de su determinación se avivaba. Es hora de que la verdad salga a la luz. Juntos podemos hacer que esto cambie. Lucas asintió, y mientras hablaba, la multitud a su alrededor comenzó a crecer. Alaric sintió la energía del grupo, un torrente de emociones que los unía en una sola voz. La injusticia que había sido silenciada durante tanto tiempo estaba a punto de ser expuesta, y él estaba dispuesto a ser el catalizador de ese cambio. Serafina, viendo la pasión en los ojos de Alaric, sintió que su propio corazón se llenaba de valor. Entonces, ¿qué estamos esperando?, dijo, su voz resonando con firmeza. No podemos quedarnos aquí sentados. Si vamos a hacerlo, hagámoslo juntos. Alaric sonrió, sintiendo una oleada de amor y admiración por ella. Sí, juntos. Y así, en medio del bullicio del parque con la comunidad a su alrededor, Alaric y Serafina se levantaron de la banca. Sus manos se entrelazaron, y mientras avanzaban hacia el grupo, supieron que habían encontrado su propósito. La lucha por la justicia se volvería su misión compartida, y su amor, forjado en el fuego de la adversidad, se convertiría en la fuerza que los impulsaría hacia un futuro lleno de esperanza y significado. Cada paso que daban era un paso hacia una vida más auténtica, más rica en experiencias y conexión humana. Y así, juntos, se adentraron en una nueva etapa de su vida, listos para enfrentar lo que viniera, con el amor como su guía y la justicia como su meta.